Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a otro encuentro más de Compartiéndonos en Realidad. Ya vamos llegando a diciembre, acercándonos a fin de año. Y bueno, hoy es un encuentro especial. Hoy vamos a charlar con Guillermo Barrantes, el escritor, guionista, autor de El Temponauta, de Encallados, de Buenos Aires es leyenda con sus 4 versiones, La Dama de Blanco. Y bueno, vamos a charlar un poquito, tratar de enlazar un poco la historia y mitos y leyendas de Buenos Aires. Así que, bueno, Guillermo, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo te va? Bien, 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 todo bien, acá estamos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá y por charlar un rato con nosotros. No, Eh, gracias por la invitación, así que todo bien. Perfecto. Bueno, quería empezar a preguntarte, bueno, como decía recién, un poco ¿no? Estamos atravesando un periodo intenso, inédito, ¿no? Que por ahí va a ser recordado más adelante como novedoso. Pero bueno, no es el primero, ¿no? Digamos, históricamente han pasado, digamos, más o menos 1871, la fiebre amarilla, dejando como 14.000 personas muertas acá en Buenos Aires. 1899 más o menos vino la peste bubónica, por suerte dejó pocos muertos, creo que 50 personas, por ahí no tuvo el impacto que sí que tuvo en Europa. Eh, ¿cómo, cómo habrán vivido, ¿no? Buenos Aires, aquella época de 1871, la fiebre amarilla? Supongo que, si bien ahora la ciencia avanzó mucho, ¿no? Colapsó el sistema sanitario en los principales centros del mundo. ¿Cómo habrá vivido, ¿no? Buenos Aires aquella pandemia? Y bien, en un comienzo, seguramente de manera diferente, porque hoy en día con esta, ¿no? La del COVID, digamos que la pandemia llegó antes de llegar, ¿no? Claro, Ya sabíamos, escuchábamos de ella, ¿no? Y uno, como se dice, con el diario del lunes, pudo atajarse, pudo engrosar las defensas, ¿no? Y cada país hizo lo que pudo, pero como que uno ya la vivía, ¿no? O por lo menos la presentía antes de que llegara. Y, y en ese punto sí. fue diferente, claro, porque no había tanta comunicación, no había nada de todo esto que tenemos hoy ahora, ¿no? De Nos esta red. enteramos el minuto a minuto de lo que va a pasar Claro. en el mundo. Entonces, esto ya estaba, lo de la fiebre amarilla, por ejemplo, por tomar una de ellas, Sí, que fue la que pegó fuerte en Buenos Aires, ya estaba y por ahí la gente no lo sabía, y era entrar a una casa y encontrarse con un familiar muerto, ¿no? Y de a poco sí, cuando fueron tomando conciencia y todos sabían que había también un mal invisible, ¿no? Flotando en la ciudad, bueno, ahí sí, ¿no? Pero cuando ya estaba, cuando ya era demasiado tarde, ¿no? claro. Digamos. Por eso que cobró la cantidad de víctimas que cobró, y pensemos que la consecuencia, una de las consecuencias de aquella fiebre amarilla, que hoy en día podemos verla, tocarla y pasearla, Sí, incluso, es el cementerio de Chacarita. Antes se encontraba el cementerio viejo, que era un cementerio mucho más chico, que estaba ahí, cerquita de donde hoy está el cementerio de Chacarita, donde hoy está lo que se dice el Parque Los Andes, que es todo un espacio verde que está justo sobre lo que es los túneles y la estación Federico Lacroze de subtes. sí. Ahí se encontraba parte del cementerio viejo. Cuando se genera toda esta gran cantidad de muertes por la fiebre amarilla, eh, aparece el tren de la muerte, que era un tren que llegaba al lugar, ¿no? Con cadáveres, ¿no? En sus vagones, con todos los cadáveres que dejaba la pandemia. Y bueno, por este apuro, por esta necesidad, ¿no? De sepulcros repentina, día a día se dio la construcción del cementerio de Chacarita, que bueno, hoy lo tenemos, es enorme, gigantesco, es una ciudad, una metrópolis enorme, y bueno, y fue mudar las osamentas del viejo cementerio al nuevo, ¿no? Y todos los nuevos cadáveres que llegaban iban después a parar al cementerio nuevo, que es el cementerio de Chacarita de hoy. O sea, en ese momento, digamos, antes de la pandemia, estaba el cementerio de la Recoleta, más este cementerio viejo, y después, Exacto, y había, bueno,
Hubo un tiempo, en los primeros tiempos, se acostumbraba a usar como cementerios las partes traseras a veces de las iglesias. En las Sí, mismas iglesias se enterraba fieles, ¿no? Incluso a sacerdotes. Después hubo cementerios donde pocos recuerdan, incluso hoy se juega, o sea, todo lo contrario a lo que significaba en un tiempo ese mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, la Plaza Primero de Mayo, que está ahí cerquita de lo que es Plaza 11, eh, sí, hoy es una plaza con juegos, ¿no? Eh, Calecita incluso, y en un tiempo fue uno de los cementerios de disidentes, el segundo, si no me equivoco, de, de Buenos Aires, ¿no? sí, Disidentes eran estas personas que no profesaban la religión, la predominante, ¿no? Había gente atea también, se habla de suicidas, ¿no? Gente que según la mitología, del alma no iría ni al cielo ni al infierno, sino que se quedarían rondando en su último lecho, por eso que hay muchas historias de fantasmas, por ejemplo, en esa plaza Primero de Mayo, sobre todo cuando empiezan a encontrar restos de cuerpos, de lápidas que pertenecían a ese cementerio. ¿Mm? Así claro. que, así que hubo otros más chicos, y el de Recoleta y el de Chacarita ahora, ¿no? El nuevo, ¿no? No el viejo, Sí. son los cementerios de la ciudad. Y ese tren que mencionabas era un tren solo para transportar, digamos, las personas ya fallecidas por Corrientes hasta el cementerio. Exactamente. Si no me equivoco, salía de lo que es el Teatro Colón hoy, y transportaba, claro, transportaba los cadáveres que dejaba la pandemia, y los dejaba justamente para ser sepultados en el cementerio nuevo de Chacarita. Claro. ¿No? O sea, ya es una imagen de película de terror, Sí, por ¿no? eso. El tren de los muertos. Literalmente tren Terrible. fantasma, ¿no? Digamos, como saben los Exacto, filmes. exacto. Sí, sí, sí. Y que además, bueno, era como, si bien acá tampoco, más ya se sabe, pero digamos, al principio de la fiebre amarilla no se sabía cómo se contagiaba, quién contagiaba. Algo se pensaba también en su momento del aire y por eso es como que organizaban ciertas fogatas como para purificar, bueno, hasta que no mucho tiempo después se descubre que es un mosquito y que no esto de Claro, lo que personificación. decíamos al comienzo, ¿no? Esa desinformación, Claro, claro, jugaba muy en contra. Hoy en día lo que pasó con el COVID, bueno, también, a pesar de la gran información y de la gran conexión que tenemos, ¿no? En el presente, así todo, todavía hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Y que sobre la marcha fueron corrigiendo, ¿no? Toda la gente de salud, sí, para ir acorralando un poco dentro de lo que se pueda al virus y empezar a tener ciertas certezas, ¿no? Y, mm, y bajar las probabilidades. Esto es una cuestión de bajar las probabilidades, de hacer esto y esto para que contagiarse sea cada vez más difícil, ¿no? sí, sabemos que garantías Hoy, absolutas no existen, pero bueno, ¿qué claro, vos, qué es lo que se puede ir haciendo para evitar, ¿no? Evitar los contagios? De la forma de vida de la gente de aquella época, ¿qué crees que dejó, ¿no? Esa pandemia? Viste que muchos dicen, bueno, esto va a provocar también la COVID un antes, un después, ¿no? Los comportamientos de la gente. ¿Crees que esa epidemia de la fiebre amarilla dejó algún cambio como de forma de... y dejan siempre huella. Bueno, en realidad todo hecho histórico, ¿no? Malo, bueno, deja su huella. Yo creo que ya cuando nos llegó la gripe A, no hace tanto, ¿no? O por lo menos en mi caso, empecé a lavarme más seguido las manos, empecé a tener alcohol en gel en casa, ¿no? Y ya, bueno, ya ahí tenés un cambio en ciertas costumbres, eh, y empezabas a entender un poco por qué las madres y las abuelas nos decían de lavarse las manos antes de comer, cuando entrábamos después de jugar, a casa, ¿no? Y yo creo que ahí está, ¿no? Ahí está un remanente, de aquellas primeras pandemias, ¿no? Donde cuando se dan cuenta de que la higiene era muy importante, se transformó en eso, en Sí. una costumbre, en eso, ¿viste? O Entras esto a casa, lavate las manos, mínimo eso, lavate las manos antes de comer,
y bueno, y ahí tenemos, ¿no? Yo creo que ahí está la asimilación de lo que pasó hablando un poco, a través de las bocas de las abuelas, de las madres, de los padres. Sí, o las abuelas también esto de, ¿no? Ventanas abiertas y que se ventile la habitación, ¿no? También son cosas que... Exacto, exacto, ¿viste? Voy a decir, claro, mira lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Como el ventilar y lavarse las manos son clave ahora y lo fueron antes, Sí, y seguro que esas primeras pandemias lo empezó a dejar como mandamientos, ¿no? A cada una de estas cosas que se fueron transformando en costumbres y creo que ahora sí será eso, agregar algunas más, ¿no? sí, Ahora estamos con el barbijo, supongo que dentro de un tiempo, cuando la vacuna ya haga que la curva mundial descienda, ¿no? A niveles mucho más bajos, ya está, el barbijo también será un recuerdo, casi un mito o una leyenda. ¿Te acordás cuando usábamos barbijo? Pero bueno, ahora es una nueva sí, costumbre que se va a quedar durante un tiempito. Eh, pero bueno, por supuesto, hay cosas que van a quedar o se van a reforzar. El lavado de manos, el uso del alcohol, el desinfectar ciertas cosas. sí. ¿Y cómo crees que va a ser recordada? En este ciclo de entrevistas ¿no? que fui conversando con varias personas o escritores, viste que en general uno por ahí tenía la imagen o la representación en su cabeza que una pandemia era ambulancias, gente, bueno, o esto que contaba el cementerio de la Chacarita. Por ahí muchas personas dicen que esta pandemia va a ser recordada como por el encierro, ¿no? O narrada por las nuevas generaciones, que son aquellos, los adolescentes, digamos, lo que los van a contar cuando sean más grandes, como esta cuestión del encierro. ¿Crees que va a ser recordada por ese lado más que por la parte médica de ambulancias y de muertos? Es difícil, vos sabés que no, a veces los caminos que toman los relatos, ¿no? Sí, Uno que investiga un poco lo que son los mitos y las leyendas, son tan variados, y el abanico es tan grande y el boca en boca tiene tanto para jugar, eh, que no sabés. Yo creo que va a haber muchas versiones, no va a haber una sola. sí, Va a haber muchas versiones, te van a contar muchas cosas. eh, va a quedar como un recuerdo y con gente escuchando ciertos relatos y yendo a los libros de historia para ver si fue así o no, claro. cuánta verdad me contaron y cuánto IVA le agregaron, ¿no? Más acá en Argentina que nos encanta eso, nos encanta dejar al otro con la boca abierta, ¿no? Entonces, ahí sí, ahí le ponemos un poco de inventiva y bueno, por eso que tenemos tantas historias en todo el Es una país. buena época para escribir, ¿no? Para las generaciones que Sí, vengan sí. después. Y fue un poco lo que pasó, sí, en mi caso, por lo menos cuando uno se acomodó un poco, viste, al comienzo te agarra como una trompada de Tyson, viste, no entendés dónde estás, viste, ¿qué pasó? Sí, Y de repente me tengo que quedar en casa, tengo que cuidar a mi familia, y esto de no tener certezas, ¿no? De no saber si lo que haces está bien o está mal, porque de mm, repente aparecen las noticias y unos dicen una cosa, otros dicen otra. Ahora como más o menos, ¿no? Hay una serie de certezas, sí, es diferente. Es diferente, el humano es también un ser, ¿no? Una criatura que se adapta, ¿no? Si sí. estamos acá después de tanto tiempo es porque nos fuimos adaptando, ¿no? Así que lo que parece alarmante y muy diferente al comienzo, empieza uno a encontrar la forma de amalgamarse con todo eso, me parece, y el humano se adapta, puede estar cansado, puede estar harto, pero se adapta y creo que fue lo que pasó. Uno cuando se acomodó un poco Sí. después de esa trompada del comienzo y aceptó un poco lo que estaba pasando, bueno, te armás y sí, y uno descubrió que fue un tiempo para crear, porque cuando todo esto pase, ¿no? Y cada vez estamos más cerca, esa Sí. luz al final del túnel cada vez está un poquito más cerca, eh, está bueno que te agarren con un montón de No, proyectos en yo creo mano, que sobre sí. todo para los que escribimos, ¿no? Creo que la creatividad es como el gran salvavidas, ¿no? El arte o la creatividad es para cualquier persona, pero bueno, es como, me parece, el puente, porque frente a lo que más angustia es la incertidumbre, ¿no? Entonces, frente a la Exacto, incertidumbre, creo exacto. que es Sí, como, sí, 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 sí.
y uno que trabaja mucho con el misterio y que ama el misterio, Sí, sabe que es una entidad poderosa, ¿no? Eh, pero sí, como te digo, uno se dio cuenta de que era una época para crear, para empezar a darle forma a un montón de cosas que uno había empezado en su momento o que no, o de cero, sí. para que después nos agarre con toda esta energía guardada, ¿no? Para poder descargarla en hacerlo realidad, ¿no? Sí, recién hablábamos, bueno, esto de la fiebre amarilla, el cementerio un poco, lo habíamos nombrado de la Recoleta. Uno como de los mitos o de las leyendas como, ¿no? Como más famosas, por lo menos también de Buenos Aires, o de por lo menos de ese cementerio, tiene que ver con Rufina Cambaceres, que fue como la primera chica, o lo primero que se noticia ¿no? Por una muerte por catalepsia, ¿no? Exacto, exacto, sí, 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 sí. Con la historia de Rufina se mezcla todo el tiempo la historia registrada con el mito y la leyenda, ¿no? Sí, Sabemos que existió, sabemos que fue hija de Eugenio Cambaceres, sabemos que murió el día de su cumpleaños, 19, ¿no? Eh, pero, pero bueno, se empieza a contar esta historia, ¿no? De que aparentemente eh, ella en el día de su cumpleaños se entera de algo, algunas versiones dicen de que su madre, el padre había muerto cuando ella era muy chiquita, ella sí, quedó al cuidado de su madre, y el futuro presidente, que iba a ser Hipólito Yrigoyen, empieza a visitar mucho la casa de los Cambaceres, sí, y primero se convierte en una figura patriarcal para ella, para Rufina, y sí, después dicen que no, que ella se enamora cuando es adolescente, ¿no? Se enamora de él, y cuando se entera de que Hipólito Yrigoyen en realidad estaba de novio con su madre, en su cumpleaños número 19, es cuando tiene este desmayo, ¿no? Una amiga de ella, algunas versiones dicen, algunas otras dicen que una criada de la casa es quien encuentra el cuerpo de Rufina en el piso, que llegan sí, los doctores, que no le encuentran signos vitales y que la declaran muerta, ¿no? Y bueno, y después ella se despertaría entonces en la bóveda familiar, ¿no? En su sepulcro, dentro del cajón, ¿no? sí, Bueno, y su familia, alertada por un sereno del cementerio de Recoleta que escuchó ruidos en la bóveda familiar, viene, abren el cajón y descubren, esto ya sin registro, esto ya como parte de lo que se cuenta, ¿no? sí. Descubren las uñas de Rufina clavadas en la tapa del cajón y la cara de ella en una mueca de terror congelada. Y bueno, por eso que es la muchacha que muere dos veces para el mito, para la leyenda, porque habría muerto dos veces, la segunda vez de miedo al despertarse en su lecho mortuorio. Eh, y bueno, y no por nada es uno de los sepulcros más visitados del cementerio de Recoleta. Está Sí. su estatua, ¿no? Con la mano en el picaporte, como consiguiendo salir del sepulcro, Sí. cosa que no pudo hacer según la leyenda, según el mito. Eh, Ella vivía en Barracas, ¿no? Y que como que fue un funeral bastante, bueno, importante, ¿no? Digamos, antes la gente claro, adinerada, antes de esta pandemia que hablábamos, era en zona sur, ¿no? Y que después de esta pandemia se muda, ¿no? La gente. exactamente. Bueno, era un tiempo en el que, claro, el centro capitalino era mucho más chico, y lo que es Barracas, lo que es Belgrano, lo que es Sí, Caballito, eran como los retiros, eran zonas ya mucho más descampadas, donde las familias poderosas tenían sus casas quintas, sus mansiones de recreo, ¿no? Los Torskins, los Lesica. eh, Así que, claro, claro, ella pertenecía. Bueno, el padre de ella, Eugenio Cambaceres, escribía unas sátiras que se enfocaban sobre todo a satirizar toda esa aristocracia, ¿no? Por eso que no era muy bien visto, y cuando él se pone de pareja con una sí, bailarina, que era Luisa Basici, que es la mamá de Rufina, también lo marginan un poco, porque en aquel tiempo una bailarina era poco más que una prostituta. claro, Así que ya había todo a pesar de pertenecer a esa clase, ya había todo un tira y afloje con la aristocracia, ¿no? En la historia de Rufina. Eh, y bueno, que la tenemos ahora convertida en la dama de blanco, supuestamente, porque ahora sí viene el mito urbano, que sí, asegura de que se aparece de vez en cuando en una esquina específica, que es la de Ascuénaga y Vicente López,
que es una de las esquinas del del cementerio, cementerio. claro, y que ella se, se materializa de vez en cuando, en algunas noches, y que siempre hay un joven que pasa y que la encuentra llorando, y esta historia todo casi la conocemos, en algún fogón nos las han contado, en algún cumpleaños, Sí, en donde el muchacho la lleva a una fiesta para que se le pase la angustia, a Rufina se le pasa, y no solo eso, al muchacho le basta esa noche para enamorarse, cuando la vuelve a dejar en esa esquina, a la madrugada le pone el saco en los hombros porque hacía mucho frío, le pide un contacto, un teléfono o algo, la chica no le dice nada, le da un beso nada más y sale corriendo. Él ve que se mete adentro del cementerio de Recoleta, la persigue porque no entiende por qué hace eso, la pierde entre los sepulcros y de repente descubre su saco tapando una de las lápidas, y cuando lo retira, lee en la lápida el nombre de de la chica que había Rufino. estado con él toda la noche, que es Rufina. Claro, Sí, exacto. sí. Tiene todos los ingredientes, ¿no? Como para. Todo, claro. Además es una historia que se cuenta en todos lados. Sí, Yo la he contado en algunas charlas en la Feria del Libro de Buenos sí, Aires, y recuerdo una vez que se levantó una docente de Salta, eh, acusándome, ¿no? En nombre de todos los salteños, de que los porteños nos adueñábamos de todos los mitos y leyendas que andaban por ahí, porque la dama de blanco era de Salta, y porque esa historia que yo contaba había pasado en Salta. Y a mí me encantó eso. Cuando nos tranquilizamos un poco, este, yo lo puse como ejemplo de eso, primero de poner una historia como bandera de un lugar que me encanta, sí, ¿no? Defender el folclore propio me encanta, y después como una historia puede demostrarte que algo nos toca muy profundo, porque para que se cuente casi la misma historia sí, en diferentes lugares, ¿no? Salta, Capital Federal, te vas a encontrar con una dama de blanco por cada provincia, incluso en Uruguay la dama de buceo es una historia muy parecida, nada más que ocurre en el puente de buceo. En sí. España está la dama de negro, que es una historia también que tiene mucho que ver, y así, ¿no? Hay algo en esa historia que nos cautiva Sí, y la desparramó por todo el mundo. sí, como decís vos, en lo folclórico y también en lo que hace más rico a la cultura de cada lugar, ¿no? De cada Claro, situación. es Y que los mitos y las sí, leyendas son eso, es el sí. reflejo de eso, de los miedos, de los deseos, de las esperanzas Mm. de una comunidad. Sí, también es, cuando se hace estos mitos y leyendas, cuando uno, por ejemplo, o devociones populares en nuestro país, ¿no? Como la difunta Correa o el Gauchito Gil, que cuando viste van a veces a los libros de historia como a rastrear exactamente, y me acuerdo de algunas historias que cuentan y que dicen, bueno, pero no coincide con los datos, y que bueno, que por ahí mucha gente termina diciendo, no importa si existió o no existió, ¿no? Lo importante es que existe para la gente, ¿no? Es que Me va, parece va a ganar siempre, yo digo que el mito gana siempre, que incluso al mito no quiere, el mito tanto no quiere que lo crean, sino que lo cuenten. mm, El mito se asegura de que si lo cuentan y lo siguen contando, va a ganar siempre, y no importa cuánto puedas probar o no, porque por eso, porque además amamos ese tipo de historias y las vamos a seguir contando, y porque esas historias, con una base que puede ser investigada y descubierta, sí, lo que decíamos recién, reflejan mucho de lo nuestro, son el alma de un pueblo, son sí, eso. Y además, por ejemplo, con el caso específicamente, como con el caso de la Dama de Blanco, sí, de Rufina Cambaceres, fíjate que en muchas versiones vas a encontrar, que se cuenta de que ese día, de ese cumpleaños, en donde muere, no muere en realidad, tiene este ataque de catalepsia, sí, Rufina, estaban por festejar el cumpleaños en el Colón, iban a ir a una velada de gala en el Colón, ¿no? sí, Eh, y, y vos sabés que es imposible, porque justo en la época, en el año que se muere Rufina Cambaceres, que eso sí está sí, registrado, el Colón no existía. Eh, el primer Colón se había derrumbado, ¿sí? Que el primer Colón estuvo en Plaza de Mayo, sí, y se había derrumbado, y todavía no había sido inaugurado el que hoy conocemos. Así que nunca pudo haber ido al Teatro Colón, Rufina mm, Cambaceres, pero eso no importa, pero nuevamente. No, porque le agrega un dato, le agrega una cosa que te ancla a un tiempo específico, le agrega, te la ancla a la antigua Buenos Aires y a un lugar que hoy existe. Entonces, va a ganar siempre eso. Va a ganar sí, siempre eso. Está buenísimo investigarlo y descubrirlo, porque te das cuenta de la fuerza
del boca en boca, del boca de en lo que boca. nos gustan las historias, claro. Y de cómo van Sí, evolucionando. Hay una especie de sí, darwinismo mitológico en todo esto, cómo además el boca en boca y las historias van justamente por esto de prueba y error, va encontrando la misma historia su mejor versión, sí, siempre. ¿Sí? sí, Eh, es eso, son mutaciones que va sufriendo como la teoría de Darwin, ¿no? Y de las especies, sí. evolucionando a través del tiempo hasta que hoy en día nos llega una historia casi perfecta. Sí, y que se le va agregando condimentos que lo hace como, ¿no? Como mucho más rico. Claro, todo el Y tiempo. sí, hablando, bueno, digamos, de esto que hablamos un poco de las pandemias, digamos, uno de los, ¿no? Como por ahí, me parece que de los hospitales más antiguos de Buenos Aires es el Rivadavia, ¿no? Eh, Exacto. ahí, y escribiste algo y también filmaste algo, ¿no? Los Malditos de Dios. Hay una historia sobre una estatua, ¿no? Un monumento. Sí, claro, sí, 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 es uno de los mitos que más me atrajo de Buenos Aires primero porque por el mito internacional, de donde nace todo un poco, que también me interesó siempre, que es el mito de Mothman, este mito internacional, esta leyenda que se cuenta de esta especie de ángel caído, que se aparece siempre antes de alguna catástrofe, ¿no? También, ¿no? Sin mucho registro, hay un hecho específico que ocurrió en Point Pleasant, en Estados Unidos, que ese sí tiene registros, ¿no? Estos registros no son prueba Eh, fehaciente tampoco de que haya ocurrido, sigue estando en el campo del mito y la leyenda, pero de vuelta, a la historia no le importa, la historia se sigue contando, e incluso en Point Pleasant te vas a encontrar que en la plaza principal del lugar no hay sí, un prócer, sino que está Mothman ahí. Lo tomaron como una especie de ícono del lugar, sí, ¿no? Este hombre polilla que se apareció antes de un, un terrible accidente, hubo un derrumbe, se derrumbó un puente sobre un río y murió muchas personas porque era hora pico, muchos sí, autos quedaron en el río. eh, y bueno, y se cuenta que esas víctimas todas habían presenciado en los jardines de su casa o yendo por ahí, habían visto a esta criatura, a este ángel caído, como diciéndoles, miren que está a punto de pasar algo, ¿no? sí. Bueno, te vas a encontrar con supuestas fotografías antes de lo de las Torres Gemelas, antes del tsunami en Oceanía, donde habría aparecido esta especie de ángel mensajero de la muerte. A mí eso me encanta, todo Sí, lo que roza lo como bíblico. anunciando, ¿no? Sí, Claro, eso es una maravilla, no sé, para uno que ama el cine y ama este género fantástico, sí, es alucinante que algo así toque, aunque sea con una ala, la realidad, ¿viste? Y bueno, saber que algo sí. de eso, algo de todo ese mito que me gustaba tanto, eh, estaba en Buenos Aires, como que teníamos una franquicia del mito en Buenos Aires, Una wow, dije, sucursal. quiero saber. Claro. Y bueno, y está en el Hospital Rivadavia, porque ahí tenemos una estatua que es justamente la estatua de un ángel de la muerte, porque es Sí, eso, es un ángel que tiene en el regazo flores y está arrojando una de estas flores en una tumba que simboliza todas las tumbas. Y esa estatua está hoy en el Hospital Rivadavia y estuvo dentro de los pabellones del hospital. Y, y la historia que se contaba en el hospital sí, era que era una estatua que no era muy bien vista porque, sobre todo una racha que tuvo el hospital donde con esto de los virus hospitalarios y demás, vos entrabas al hospital con una uña encarnada y no salías, ¿no? sí, Hubo toda una racha negativa donde la gente moría mucho en el hospital y entonces, bueno, la gente de seguridad, las enfermeras, los enfermeros empezaron a hablar, hay un montón de historias en los hospitales, sí, pero en el caso del Rivadavia y en el caso de esta estatua se hablaba de eso, de que esta estatua, justamente por ser un ángel de la muerte, lo que estaba haciendo, estaba ocasionando eran esas muertes. Y de vuelta la fuerza del mito, porque el mito le gana a la ciencia, con sí, tanta medicina en un hospital, le terminan igual haciendo caso al mito y terminan sacando la estatua del interior de esos pabellones a las afueras del hospital y la dejan donde está hoy, donde no molesta ya, porque el que llega ahí ya no tiene posibilidades de nada, que es la puerta de la morgue. ¿No? En la entrada de la morgue hoy está esta especie de Mothman porteño, ¿no? Y bueno, y esto es un mito que uno puede tocar, uno puede sacarse una selfie si se anima, y ¿Y a tiene quién se sus le ocurre cosas. poner un ángel de la muerte en un hospital?
Andás a ver, ¿no? Es que hasta hace mucho tiempo Sí, y es un ángel. Además, el hospital Rivadavia, como decías vos, es el más antiguo porque es el más antiguo. empezó siendo un hospital de mujeres, Sí, más en el centro, se ubicaba en el centro, después lo mudaron, se convirtió en el Hospital Rivadavia, pero tiene sí, cientos de años, y incluso tiene una capilla, tiene una iglesia dentro del hospital, eh, sí, incluso hay una sala velatoria, no todos los hospitales tienen esto, y tiene que ver con su antigüedad. Así que por eso que tenemos también un ángel de la muerte de adentro, porque tiene que ver, por supuesto, con el bestiario, ¿no? De los cielos, ¿no? Tenemos una capilla, tenemos ahí a un ángel que está arrojando estas flores eternas sobre todas las tumbas. sí, Y sí. Igual bueno, ¿no? La religión, esa fue la semilla. Esa sí, yo fue, digo que yo las te decía, religiones, sí, sí. No, por ejemplo, la religión católica, ¿no? San Miguel Arcángel creo que es, ¿no? Cuando está en Italia creo que en un puente con una espada como apuntando al aire, que también era como, ahí estaba venciendo, no sé si era la gripe española o una de las pandemias, ¿no? Como, digamos, también. claro, sí, 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 por eso es un ángel. Los ángeles están bien vistos, ¿no? Claro, Pero por bueno, eso. en este caso la mitología lo llevó hacia el lado oscuro, ¿no? Y ahí está, ahí está. Muchas veces la semilla parte de algo insignificante, a veces. Este ángel no es un Sí, ángel de mármol, no es blanco, espléndido, sino que está hecho con un material plateado, medio oscuro, así que tal vez sea por eso, uno nunca lo sabe, dónde se inició todo. donde ¿No? sí. O simplemente las ganas de echarle la culpa a algo de las muertes que estaban produciendo, y bueno, la ligó el ángel, ¿viste? Es así. Sí, Y después el afán de contar una gran historia nos llevó a darle a esto, a la evolución la misma, ¿no? evolución. De este darwinismo mítico que tiene Sí, cualquier historia que vos soltés ahí en Buenos Aires, sale. a algún lado va a llegar, algún fogón va a llegar seguro. Bueno, fíjate que esto del ángel terminó convirtiéndose en una película, a mí me encantó la historia y lo Sí, convertí en un guión, ¿no? De película, eh, y se estrenó en el 2016, o sea que el mito siempre gana. los malditos de Dios, ¿no? Sí, si uno lo quiere buscar, Ecuación, la bajada es Los Malditos de los Dios, malditos de Dios. exactamente. La película se llama Ecuación, la dirigió Sergio Mazurek, Sí, bueno, Roberto Carnaghi, Carlos Echevarría, Diego Alfonso, Berio Intile, Marta Lugos, eh, un sueño hecho realidad. Para uno que venía escribiendo y ama el cine de chiquito, de repente que se estrene una peli, ¿no? Y sí, que esté apoyada por el Inca, ¿no? es muy importante. Bueno, maravilloso. Y decime, que has estudiado muchos mitos y leyendas, ¿qué relación hay entre mitos y leyendas y la cuestión más religiosa dogmática, digamos? ¿Hay como un enfrentamiento o los dos más o menos se entrecruzan y como que se retroalimentan? ¿No? Porque viste que siempre pareciera como lo popular o mítico por un lado y lo religioso como por otro. ¿Crees que, o crees que es un movimiento medio pendular, ¿no? Entre ambos que se necesitan un poco? Y sí, sí, tenés de las dos cosas, ¿no? Depende del punto de vista muchas veces. Sí, Si estás dentro de uno de esos, de esas comunidades religiosas, vas a pensar justamente eso, de que todos los mitos y leyendas que defiende, ¿no? Este, tu, tu religión mm, son los mitos y leyendas, ¿no? Y todos los demás son profanos, ¿no? claro, Blasfemias o historias desprendidas de, ¿no? Así que depende mucho del punto de vista. Uno como investigador, y además yo me formé un poco por el lado de la ciencia, ¿sí? Eh, eh, sí, Siempre me gustó el método científico, y muchas veces dicen, no puede ser que escribas terror, ciencia ficción y fantasía o ensayos sobre mitos urbanos, y seas tan científico, pero yo lo veo como algo muy, muy interesante porque como una herramienta muy interesante, muy, muy sí, aplicable, porque al, al, al probar el mito, al ponerle palitos en la rueda a cualquier historia que te llegue,
te terminás quedando con las que hasta a un escéptico le dejan algo, lo conmueven, ¿no? Lo dejan con preguntas. Eh, sí, Así que bueno, ahí está, tiene mucho que ver con el punto de vista, tiene que ver desde dónde ves eh, este, el mito, la leyenda. Eh, si vamos a los pueblos originarios, eh, ya por definición lo que es mito tiene que ver con el origen de algo, ¿no? El sí, mito del origen de la tierra, el mito del origen del fuego, el mito del origen de la primera ballena, según los mm, tehuelches, ponele, por un ejemplo, ¿no? sí, Y después ya lo que es leyenda tiene que ver más con gestas heroicas de personajes mágicos sí. y otras historias, ¿no? Y viste Y ahí bueno, sí, viste que hay un autor, Castoriadis, que dice, bueno, que cada uno mira la realidad con sus propios lentes, ¿no? Pues sabemos lo que claro, de un lado. Así que, bueno, Guillermo, seguiría hablando horas con vos, pero no te quiero seguir robando tu tiempo. Y antes de cerrar, te quería preguntar por uno de los clásicos del taxi de Chacarita, que también se ha replicado, qué ¿no?, en bueno. otros lugares. Sí, sí, sí. Sí, el mito del taxi es uno de los abanderados de la saga Buenos Aires es leyenda, la que escribí con Víctor Covielo, que arrancó allá por el 2004. ¿No? Sí, Uno piensa y de repente te das cuenta que ya tiene 16 años. La saga, el primer libro por lo menos, el un último montón. salió el 4 hace no tanto, eh, pero bueno, una de las primeras historias que nos llega es la del taxi. Es la del taxi y yo la tengo como una de las preferidas por eso, porque fue un poco la que nos marcó el camino. Cuando vos decidís escribir un libro sobre mitos urbanos, Sí, eh, tenés muchas posibilidades para tomar. Podés hacer un bestiario, podés diagramar una especie de enciclopedia mítica, pero cuando descubrimos historias como la del taxi, dijimos no. Eh, Primero tenemos que serle fieles a lo que amamos, ¿no? Que es el género fantástico, que es la ficción pura. Entonces, queríamos contar nuestras investigaciones eh, con la estructura que tiene la ficción, ¿no? sí, Con esto de guardar los misterios hasta el final, ¿sí? Y no darte por ahí veredicto, sino que vos decías si crees o no. Y bueno, un poco esto de la sí, historia del taxi, cuando nos llega dijimos, este tipo de historia queremos, eh, y hasta dónde ponerle palitos en la rueda del mito y hasta dónde no, porque también la inventiva del que te la cuenta es clave, uno quiere, uno terminó queriendo contar lo que se cuenta, ¿no? Yo creo que la saga es eso, contar lo que se cuenta. Y de vuelta, el taxi fue una especie de norte, ¿no? Para nosotros, y bueno, el mito cuenta que hay un taxi que solamente recoge pasajeros que salen del cementerio de Chacarita. sí. Además, eso es original, porque vos decís, uy, me van a contar un mito, una leyenda de Chacarita, seguro que pasa dentro del cementerio. Y no, pasa Pasa todo por afuera. afuera, Sí, aunque el cementerio tiene que ver, pero pasa por afuera. Esto es la cercanía además del mito, ¿no? sí, El mito urbano tiene esta clave, que está cercano, está ahí. Cualquiera de los que escucha, cualquiera de los que lee la leyenda puede ser una posible víctima. Y eso de hacerte protagonista de alguna manera te atrapa, ¿no? Y bueno, por eso, cualquiera de nosotros puede ser el que salga del cementerio de Chacarita, y cuando uno sale del cementerio está siempre cabizbajo, está pensando en algún recuerdo, ¿no? Metido en el pasado, y no te fijas qué aspecto tiene el taxi, qué aspecto tiene el chofer, parás a un taxi, te sumís al primero que paró, y sí, seguís, e indicás tu destino y seguís metido en tus pensamientos, hasta que el mito asegura que hay una especie de frío interno que te atrapa, que te saca de tus pensamientos, descubrís que no te están llevando por las calles acostumbradas, querés preguntar al chofer por dónde agarró, entonces ahí te das cuenta de que la mano del chofer es una mano cadavérica, la piel pegada a los huesos, que está sobre el volante, ¿no? sí, Pero lo peor es cuando vos levantás tu mano para tocarle el hombro, para preguntarle al chofer y te das cuenta de que tu mano está tan raquítica y tan pálida como esa que está en el volante, ¿no? Porque el frío que sentías, según el mito, era el frío de la muerte. sí, Y de repente el taxi se detiene, el mito asegura que el chofer, que es la misma muerte, al fin habla y dice, señor, señorita, hemos llegado a su destino final, y están nuevamente en las puertas del cementerio de Chacarita para que vos elijas, como un alma en pena, tu lugar entre los muertos. ujú, sí.
impactantes, ¿no? Claro, te encontrás con esto y decís, wow, o sea, ya está, la quiero contar. No me importa cuánto encuentre de verdad, porque si quiero contar lo que se cuenta, y esto se cuenta en Chacarita, no estamos buscando hacer antropología, no, queremos No, eso, queremos sí, rescatar la Buenos Aires fantástica que convive con la de todos los días. Y es contar lo que se cuenta. Esto se cuenta en Chacarita, es genial. Después sí, por supuesto, uno, por la pasión que tiene por estos misterios, investigás, y eso me llevó a dar con un diario local de Chacarita y encontrar noticias que reflejaban tal vez la semilla del mito. Hubo una época en la que, así como tenemos esa semilla en el Hospital Rivadavia, en sí, esa época donde la gente se moría más seguido en el hospital, acá hubo un tiempo en el que los serenos del Chacarita encontraban, según este diario, cadáveres sobre las lápidas, ¿no? Que no eran los que estaban enterrados, sino que eran otros. La explicación médica eran personas que por angustia o por lo que sea habían tenido un síncope, se habían descompensado y han muerto en el lugar, ¿no? claro, Eh, a alguien se le ocurrió empezar a hablar de esta historia del taxi, tal vez como algo mínimo, como diciendo, en Londres, en Estados Unidos hay una historia parecida porque las sí, hay, no como esta, son diferentes. La víctima suele ser el chofer en esas historias, a veces y no tanto el pasajero, pero sí, bueno, acá alguien la transformó en algún momento, en alguna mutación de este darwinismo mítico, la historia encontró este cauce y se transformó en eso que nos llega hoy, ¿no? Y bueno, para mí es yes, fascinante. totalmente. Así que, bueno, Guillermo, yo te quiero agradecer por tu tiempo, felicitarte por la pasión que tenés y la pasión que le pones, el deseo. Yo siempre digo que, ¿no? que Gracias. el deseo es lo que a todos y a cada uno nos salva y nos hace que la vida sea más rica, ¿no? Si cada uno pudiera encontrar su deseo y su pasión y levantar bandera y defenderlo, el norte es por ahí, ¿no? Y bueno, en vos está Exactamente, súper exactamente. Y dotado dejarse y guiar por eso, dejarse totalmente. guiar por la pasión, Por la por lo pasión que que te cada uno pueda conmueve. tener. Sí. Así que bueno, Exactamente. esperemos, Guillermo, que puedas escribir algo de esta pandemia, así que esperamos alguna historia que vaya a ir Sí, claro. surgiendo, ¿no? de estos mitos. Y bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Por favor, a vos gracias y bueno, hasta la próxima. Y a leer tus libros. Bueno, y Gracias. nosotros nos despedimos y nos encontramos ya en uno de los últimos o el último encuentro ya de compartiéndonos en realidad de esta primera temporada. Muchas gracias y hasta la próxima.